por eso que pusimos, ¿no?, arquitectura para la enseñanza y la producción, o sea, no tratamos de definir un edificio concreto, ¿no? No es que haya que hacer una escuela. Entonces, un poco la idea hoy con Verónica es reflexionar, ir un poquito al origen de cuando uno empieza un proyecto, ¿no? Haciéndonos, seguramente vamos a empezar y vamos a terminar con Luis Kant, ¿no? Con esa famosa pregunta que Kant se hace, ¿qué quiere ser una escuela?, ¿no? Y cuando él dice que en realidad el origen de una escuela es esa persona debajo del árbol hablando, comunicándose con otra persona. Y bueno, y eso nos hace acordar a muchos conceptos que tienen que ver con el contenido. Nosotros preferimos decir espacios, ¿no?, para la enseñanza y la producción, porque consideramos que es el propio estudiante, en el caso de nuestro en la facultad, pero en este caso un estudiante de secundario, el que produce el conocimiento. O sea, no es que haya, y esto es muy importante para conceptualizar esta idea, que quizás nos vamos a tomar un momento, porque es muy importante para que después cómo poder, digamos, espacializar ese espacio, ¿no? Después vamos a ver a Montessori, vamos a ver cómo es el concepto de que es el estudiante. Nosotros en la facultad lo comprendemos, pero quizás en la escuela secundaria, en este proyecto que estamos haciendo, no esté tan entendido. La sucesión de aulas, ¿no?, repetidas, de 7x7, y la separación en la escuela secundaria por estamentos, por grados o por años, sigue siendo una relación de que hay un profesor que viene, da la materia, baja los contenidos y el estudiante se lo tiene que aprender. Y después le toman un examen, como si fue una prueba, ¿no? Fue un examen, a ver si sabe o no sabe. Pero en realidad nosotros preferimos hablar al revés, que se produzca el conocimiento, que el estudiante tenga esa libertad y esa autonomía para encontrar de por sí el conocimiento. Nosotros en la facultad eso lo aplicamos, por eso la estructura espacial de nuestra facultad, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué? A ver, preguntarnos esto, ¿no? Ustedes que están ya en el cuarto año, ¿por qué la estructura de una escuela secundaria, no salvo los que fueron a una escuela técnica, tenían los talleres, pero ¿por qué? Casi todos ustedes han ido a una escuela secundaria y preguntan, ¿por qué la estructura de la escuela secundaria, esta serie de aulas, no es la misma estructura de la facultad? Un taller donde conviven estudiantes de diferentes complejidades, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que me haría, y me preguntaría, ¿esta nueva escuela que estamos diseñando va a repetir los mismos errores de la escuela secundaria que fui, que no? O sea, ¿qué aprendí que no aprendí con esa estructura? Y espacios, en términos de Kant, o en términos de Paulo Freire, que es este pedagogo brasilero, ¿no?, que definía Paulo Freire tomando la idea de los viejos griegos, de Sócrates. Paulo Freire decía, bueno, que la educación era, ¿no?, el encuentro, el diálogo entre dos personas o más personas mediatizado por el mundo. Y ahí está la clave, mediatizado por el mundo. Y el mundo el aula es parte del mundo, pero como decía Kant también, hay otros espacios de la escuela que también son parte esenciales de la educación. Por ejemplo, en nuestra facultad tenemos los talleres, pero tenemos también las galerías, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes, estudiantes, se han encontrado con otro estudiante y en la galería o en el patio
¿no? Esos lugares de encuentro y han resuelto algún tema que lo tenían en la cabeza, pero no entendí esto, y otro estudiante dice, no, esto es así. Ah, mirá, bueno, o en el buffet, o cuántas veces prácticamente nosotros los docentes, hablamos y nos encontramos y terminamos de definir las cosas en el patio, o antes de entrar al aula, o en la biblioteca, o en la sala de profesores, ¿no? Y la clase teórica, en aula, o el salón de actos, donde acá lo especializado, es parte también de la enseñanza, pero es parte de todo un sistema. Y un poco traíamos, antes de existir la escuela, antes de existir, en el caso de la antigua Grecia, la academia de Platón o el liceo de Aristóteles, que ya como institución escuela, había instituciones que producían tanto conocimiento o hacían tanto a la enseñanza y al aprendizaje, como es el teatro, ¿no? Como decía Kant, una de las primeras inspiraciones, voluntad de expresión, ¿no? En el teatro se aprendía, se expresaba y se aprendía un montón de cosas que estaban en la estructura de la sociedad. O esto que vamos a hacer mucho hincapié, es la estoa, o la galería, son las galerías de la ciudad, en donde en la estoa Sócrates se encontraba con el resto de ciudadanos, ¿no? Y establecía eso, lo que él llamaba la mayéutica, o la pregunta, ¿no? Y empezaba a preguntar, ¿no? Le preguntaba, por ejemplo, qué sé yo, a una persona que pasaba, ¿usted sabe el teorema de Pitágoras? Sí, lo sé, no lo sé, ¿usted qué piensa que es la virtud? Y se establecía ese diálogo entre personas, mediatizado por el mundo, o sin lugar a dudas era la misma reflexión que hacía Kant cuando decía, bueno, un hombre que se paraba ante un edificio público, que era una plaza, como una estoa, quedaba en ese sentido. Y yo creo que toda la arquitectura moderna ha intentado, en cierta manera, retomar, ¿no? A partir del edificio de la Bauhaus, a partir del concepto de arquitectura ciudad, ha tratado de acercar de alguna manera, un poco tiene que ver un poco con la clase esta, la escuela a la ciudad. O sea, de qué manera volvemos a establecer esa utopía, ¿no? Del inicio de la filosofía y de la civilización, donde no era necesario todavía el edificio, sino que la sociedad convivía y se encontraba en ese espacio público, como lugar de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, inclusive acercándonos a algo más operativo también, en el diseño de nuestro edificio, en el diseño de nuestra especialidad como espacio, podríamos venir desde la antigua Grecia y entre el teatro, ¿no? Ese edificio atípico, ese edificio que congrega, ¿no? Ese edificio que hace la diferencia, a lo que puede ser el pabellón. Y la estoa como repetición, como sistema, ¿no? Un poco prácticamente son como los elementos que van a conformar o van a identificar esta nueva asociación de espacio que va a ser este edificio. Volví atrás, Willy. ¿No? Bueno, ¿no? Por un lado, lo que se repite, lo que es tipológico, ¿no? El aula es necesario. Por otro lado, lo que es diferente, el lugar de concreción, ¿no? El espacio abierto, el patio, o el lugar de la expresión, el salón de actos. Sigamos. Y este es un edificio fundante de lo que va a ser la arquitectura, después la arquitectura moderna, ¿no? Este es un arquitecto francés contemporáneo, pre-revolución industrial, pre-revolución francesa, contemporáneo a Bouvier y a Leduc.
Jacques Gondois, que hace la Escuela de Cirugía de París, ¿no? Donde ya está claro esto que decíamos, la composición de estos dos elementos, que ya vienen de la arquitectura griega, ¿no? Por un lado, el anfiteatro, por un lado, esta era una escuela de cirugía, ¿no? Por un lado, el gran salón de actos, donde de ahí se veían cómo se realizaban las operaciones, y por el otro lado, el sistema repetitivo, el sistema más tipológico de aulas. Y la incorporación de la planta libre, ¿no? Y cómo ese patio se abre hacia abajo, se abre hacia la ciudad, ¿no? Como el patio con esa galería, con esa recoba, se abre a la ciudad. O sea que en esta planta podríamos eh, intentar ver el origen de esto que estamos hablando, de esta nueva arquitectura, y cómo este clasicismo entendió y une esos dos elementos que en la arquitectura griega estaban separados, ¿no? Por un lado teníamos el teatro que estaba por fuera de la ciudad, en la ladera de la montaña, y pertenecía a otra estructura, ya sea del paisaje, estructura arquitectónica, estructura simbólica, ¿no? Y el tema del liceo, la academia o la acrópolis, lo que es lo repetitivo, lo apolíneo, ¿no? De cierta manera. Alvaralto, pasa otra, Will, ¿no? Bien. Alvaralto, estamos convencidos que entendió esto y como estas dos elementos que combinados fueron expresando un poco la complejidad de los espacios y un poco lo que es el concepto o la sustancia de estos edificios para la educación, ¿no? Entonces, que hay una serie de espacios que se pueden repetir, que pueden estar en relación con la estructura geométrica, ya sea de la ciudad, de los edificios vecinos, de las medianeras. En el caso de Alvaralto, siempre el lado más duro de la obra, y otra serie de espacios, ¿no? Que tienen que ver con esos lugares más atípicos, ¿no? Las salas de encuentro, el lugar de la expresión, ¿no? En donde uno entiende a estos espacios de la enseñanza como eso, expresión, ¿no? Y producción de conocimiento. Entonces, el lugar, en el caso nuestro, el salón de actos, ¿no? Arriba, en la facultad, pero también tiene mucho más valor también el espiral, ¿no? Como lugar de encuentro, un lugar de hacer las asambleas, ¿no? Que tiene que ver con esa forma que tiene más la idea de forma teatral, escenográfica, uno decía de forma de espectáculo, porque la enseñanza y el aprendizaje también tiene mucho de expresión, de espectáculo, de mostrar una cosa, ¿no? Y de entender lo que alguien está expresando. Sigamos. Toda la arquitectura de Alvaralto, una gran maestría, combina estas dos instancias, estas dos maneras de expresarse y de acercarse al conocimiento, ¿no? Por un lado, los laboratorios de estudio, por un lado lo que es más chico, lo que es más repetitivo, y por otro lado los grandes lugares donde uno se puede encontrar, se puede congeniar. Y al mismo tiempo, si vemos la planta de abajo, ¿no? La Casa de la Cultura en Helsinki, vemos cómo ese espacio, o sea, la unión de esos dos, de la atención de ese lugar del grande con el repetitivo, forma una plaza, forma un espacio público, ¿no? Y es unido por esa especie de galería. Entonces, sigamos adelante. ¿No? Una escuela politécnica, ¿no? En donde también aparece esta combinación, un poco Deleuze diría, ¿no? Diferencia y repetición, ¿no? Que es atípico, que es diferente, ¿no? En este caso de vuelta, el anfiteatro, el salón de actos,
que ese salón de actos también tiene una contraforma, que es un teatro al aire libre, ¿no? Lo que es grande, la biblioteca, ahí al lado pegadita, ven las lucarnas arriba, en el techo, la luz, y después los talleres o las aulas que sí entran en un sistema que puede ser parte de una tipología o puede ser parte de una repetición, ¿no? Me parece que es interesante hacer esta continuidad, ¿no? Entre la antigua Grecia, ¿no? Que por un lado está el anfiteatro, por otro lado está lo tipológico, la arquitectura clásica, ¿no? Bien neoclásica, ¿no? En plena contemporáneo Boulet y Leduc, y la reinterpretación magistral, con la libertad de interpretación que hace Alvaralto. O sea, esa idea de que el arquitecto, ¿no? Va retomando elementos y los va agrupando de acuerdo a su intencionalidad, de acuerdo a su voluntad de organizar el programa de esa manera, ¿no? Esta es una excelente obra de Alvaralto, que también tiene mucho de esa arquitectura que puede crecer y que tiene cierta libertad, ¿no? Es un organismo abierto, ¿no? Es un organismo que yo le agrego hacia un lado un aula más o de cambio de programa, el organismo no cambia la forma, ¿no? Es bastante libre en su composición y en su capacidad de mutar. Después lo vamos a ir viendo con otras escuelas, sobre todo después Verónica es una escuela que tiene mucho de esto, ¿no? Hecha por pabellones que se van sumando y se van integrando. Sigamos, Willy. Bien. Siempre uno, a ver, cuando uno piensa en una época, ¿no? En una época de la historia que ha producido cambios, sin lugar a dudas los cambios se dan en todas las estructuras de la cultura, en todas las estructuras de la relación. Entonces uno podría decir que siglo V de Grecia, como veíamos, produjo cambios en la manera de enseñar, en la manera de aprender el mundo, y produjo cambios también en la manera de la arquitectura, ¿no? Hay cambios sustanciales también en la manera de organizar el espacio. Y cuando uno está hablando de qué manera enseña o qué manera produce el conocimiento, implica también una manera de organización del espacio, ¿no? De esa manera. Diríamos, también hacia fines del siglo XVIII, porque esto también es contemporáneo, esta ciudad, a la escuela de cirugía que vimos, ¿no? Fines del siglo XVIII. Una ciudad, un nuevo orden, ¿no? Una ciudad que intenta ser una alternativa a la ciudad industrial, ¿no? A la explotación de esa nueva clase del proletario que se estaba dando en los grandes centros urbanos, en donde el niño y el adolescente prácticamente no estudiaba, o si estudiaba lo hacía en pequeños lugares que estaban comandados por la iglesia, ¿no? Y aparece una nueva lectura del mundo, ¿no? Esos socialistas utópicos, en donde planteaban una nueva arquitectura, esto fue el origen del movimiento moderno de arquitectura, y planteaban una nueva manera de educar, ¿no? Ya no era el profesor, o en este caso, el monje, o el, o el que ponía a la iglesia a cargo, o el tutor, ¿no? que enseñaba a cierta clase social, sino que apareció por primera vez la educación masiva, la educación pública, ¿no? Y cómo tratar de educar al hijo del obrero, al hijo del proletario. Y para eso, Robert Owen, ¿no? en esta ciudad, New Lanark, ¿no? Como una ciudad donde convivía, ¿no? La vivienda, la producción, estos telares hidráulicos, y plantea un nuevo sistema de educación.
un sistema de educación donde él decía, bueno, la educación mutua o la enseñanza mutua, en donde vendría a ser como el origen de los talleres verticales, ¿no? En donde había estudiantes, ¿no?, más avanzados, ¿no?, que entendían, o eran más grandes, entendían primero los conceptos y esos mismos estudiantes les iban enseñando a los otros. Fue una especie de taller vertical en donde el profesor ya no estaba al frente del aula, sino que el profesor, como ese dibujo está ahí, los profesores rodeaban al alumno y no había una relación de, digamos, de frente-fondo, ¿no? De alumno que escuchaba y el profesor que enseñaba. A ver, pasa Willy, para adelante. ¿No? Entonces, esto traía un poco la idea de que el aula tenía otra conformación. El aula era mucho más parecido a los talleres nuestros, ¿no? Un gran espacio donde convivían estudiantes y alumnos, ¿no? Y que entonces donde decían, ¿no?, un taller, ¿no?, una escuela, un salón grande como una fábrica. Y esto tiene muchísimo que ver con cómo se entiende que debe enseñarse, impartir y producir el conocimiento. A ver, acá nosotros poníamos abajo el método de enseñanza mutua, Inglaterra, que se fundó en Inglaterra y lo trajo a Argentina, lo trajo a América Simón Bolívar, ¿no?, con Simón Rodríguez. Es más, Simón Bolívar lo trajo a Lancaster y hizo 2 escuelas en Caracas, ¿no?, para 1824. Si ustedes leen la famosa novela de García Márquez, uno de los grandes problemas que tuvo Simón Bolívar, ¿no?, que le debía plata a Lancaster, ¿no?, que nunca le pudo terminar de pagar los honorarios. Y había traído a San Martín también a Argentina este sistema de enseñanza, que tiene que ver con una idea, digamos, que ver con el socialismo, tenía que ver con ciertas ideas masónicas, con esa idea de libertad, con esa idea de que el alumno encontraba de por sí el conocimiento y que era el otro estudiante que sabía más y establecía el diálogo. Y construyeron, aunque en la historia de la arquitectura escolar argentina, las 3 primeras escuelas que construyen en Argentina son de este tipo de escuelas. No tenía aulas en el sentido tradicional que después se va a adoptar la educación. Ahí se da el rumbo, ¿no?, y se transformó la tipología edilicia, ¿no? Un poco lo que queríamos mostrar es cómo es tan importante el contenido y cómo se interpreta el tema para después eso traducirse en el espacio. No sé si, pero me parece que esto es muy fácil de entender, ¿no? Y por qué nosotros en nuestra facultad tenemos talleres de madera grandes y no tenemos una partición de aulas como tienen otras facultades, por ejemplo, ¿no?, o tienen otras escuelas de arquitectura, ¿no? Sigamos, Will. ¿No? Este es un dibujo de la época en donde se establece esta atomización, ¿no?, esta especie de constelación del conocimiento, ¿no?, generar estos grupos libres, ¿no?, de estudiantes que van interpretando cada uno su manera. Es un poco, me imagino, lo que pasa con el taller 5 cuando damos clase, ¿no?, que nos vamos integrando de alguna manera y al mismo tiempo nos vamos armando de esta manera. Pero no, interpretar eso, el alumno monitor. Cuentan que en Francia, durante el Mayo francés, en el 68 al 70, los liceos, las escuelas secundarias, instalaron de vuelta este tipo de enseñanza, ¿no? Así que tiene que haber una enseñanza más libre, donde el estudiante encuentra, produce de por sí el conocimiento. Bueno, vamos a ver en las escuelas Montessori, ¿no?, en los proyectos de las escuelas Montessori. Sigamos adelante. Bueno, esto como una introducción también a María Montessori, en donde, por un lado, descubren, entre poco a mediados del siglo XX, entre las 2 guerras,
la importancia que tiene el espacio para producir ese proceso de enseñanza y producción de conocimiento. Y aparece esta relación que después Verónica lo va a desarrollar más en profundidad, yo luego voy a pasar este tema, pero que es la relación interior-exterior, ¿no? Y la necesidad del aula, ¿no? Con esta gran puerta corrediza, ¿no? Fíjense la ventilación, la iluminación, la libertad. Fíjense que en esta escuela, ¿no? Que es, creo que es de la escuela de Jacobsen, que después la vamos a estudiar, fíjense que se está dando esto que decíamos hoy, que por un lado el espacio este apolíneo, repetitivo, que es el aula que está dentro, y por otro lado los chicos, ¿no? Armándose una especie de anfiteatro, ¿no? En círculo, ¿no? Alrededor de una mesa, alrededor de un lugar, ¿no? O sea, hay libertad para, para armar y para que el espacio sea flexible, ¿no? O sea que en este caso la escuela tiene un sector interior, un sector exterior, ¿no? Es tan importante el patio exterior como el lugar interior. Está el árbol de Kant, ¿no? Y están estas actividades libres, ¿no? Si ustedes observan la foto, ¿no? Donde hay grupos que van haciendo diferentes actividades de manera simultánea, ¿no? Es más la idea de taller, ¿no? La idea de aula y de atención continua, ¿no? Que uno no se podía distraer, ¿no? Que cuando el profesor hablaba, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿No? Y acá un poco yo voy a seguir avanzando más sobre la imagen de la derecha, después Verónica les va a volver a retomar sobre la imagen de la izquierda, ¿no? Que tiene mucho que ver un poco con las condiciones actuales, ¿no? De la necesidad del aire libre, por razones sanitarias que todos conocemos. Y por otro lado voy a volver a Herberger, ¿no? Habíamos tomado antes a Alvaralto, que también interpretaba Alvaralto esa idea de la educación, de esa necesidad de esos espacios en donde tienen que ver algo de teatral, algo de espectáculo, algo de estar escuchando a alguien que se expresa como si fuera un teatro, y por otro lado el aula que se repite. En el caso de Herberger, lo incorpora, ¿no? En la unión y la expansión de las aulas, ¿no? En Alvaralto, el auditorio, el teatro estaba como forma independiente, y en todas las tipologías de las diferentes escuelas Montessori, ¿no? Que tiene que ver con el plan de María Montessori, ¿no? En donde el espacio y la integración entre los diferentes niveles tiene mucho que ver con el proceso de enseñanza. El Herberger eso lo transforma en un leitmotiv de todas sus escuelas. Sigamos para adelante. No aparece esta famosa frase de María Montessori, ¿no? Dice, ayúdame a hacerlo por mí mismo, ¿no? Que es un poco lo que decía Paulo Freire o lo que decía Sócrates para Mayeux, ¿no? El verdadero conocimiento es el que alguien logra a partir de encontrarlo él mismo, ¿no? No por algo que viene dado de afuera. Y para que un estudiante, para un profesor también, ¿no? Porque uno también va aprendiendo, uno pueda encontrar por uno mismo los conceptos, encontrar por uno mismo, en el caso de ustedes, el proyecto, encontrar por uno mismo la idea, los espacios que uno genera tienen que generar esos lugares de encuentro, esos lugares de diálogo, esos lugares de intercambio, ¿no? Que nosotros consideramos que es la base de la educación. Sin diálogo no hay educación. Y estos son estos espacios que Herberger, ¿no? Entendió, que son parte constitutiva de yo creo que 5 escuelas que ha hecho, y que las vamos a recorrer, después ustedes pueden profundizarlas, seguramente algunas la deben tener en la bibliografía. Por eso que es tan importante en Herberger este espacio, ¿no? Que es el espacio del teatro, el espacio de la grada, el espacio de estar sentados o estar parados y ir escuchando una asamblea, escuchando una clase, escuchando un encuentro, ¿no? Una opinión de un compañero, de una compañera. Y Herberger lo logra de alguna manera bastante interesante porque combina también, como en Holanda hay poco lugar, los terrenos son muy chicos y hay que irse para arriba, él también
trabaja en corte y va integrando el medio nivel ese apilamiento de aulas que no, de otra manera sería una losa arriba de otra losa. Sigamos. Herberger entiende, ¿no?, esta idea de Montessori, ¿no?, la necesidad de esa importancia del ámbito, y fíjense en los estudiantes, ¿no?, esos chiquitos que están por ahí, donde cada uno está en lo suyo, ¿no? Esa idea, ayúdame a encontrar el saber por mí mismo, ¿no? Hay como una especie de libertad, hay una concentración enorme, ¿no? Un poco cuando ustedes están en el aula dibujando, ¿no?, o con sus proyectos, ¿no?, y cada uno está en la suya, ¿no? Entonces el ámbito también tiene que generar esa cierta flexibilidad para que pueda acontecer, para que se pueda facilitar esta situación, ¿no?, esta situación de libertad, ¿no? ¿No? A mí me acuerdo, y esto es muy simbólico, no sé si ustedes, yo tenía en la escuela primaria atornillados los escritorios, no sé si ustedes también lo tenían así, una cosa monstruosa, estaban atornillados. Y bueno, y era así, era imposible en la escuela primaria, no podría generar estos ámbitos, ¿no?, de repente moverse. No sé si ahora, no creo que siga siendo de esa manera, pero bueno, llegó hasta ese extremo, ¿no?, de poca flexibilidad, ¿no? Un poco como el gran Mies van der Rohe le atornillaba los sillones en los estares de la casa, ¿no?, para que la gente no se pueda mover. Sigamos, Willy. Y bueno, y esta serie de escuelas de Herberger tiene a lo que es al interior, tiene muchísimo esto que estábamos hablando, ¿no?, cómo el medio nivel va integrando, ¿no?, un edificio que podría ser una especie de etapas y de losas, ¿no? Están los del primer grado, están en el primer piso, los de segundo están en el segundo, así, no. Bueno, las escuelas de Herberger están trabadas en medio nivel, y esa grada, ese anfiteatro, es el que hace de unión de las diferentes aulas, pero además tiene otra condición, que es un poco a la que nosotros volvemos con esa idea de la estoba, esa idea de la arquitectura integrada a la ciudad, ¿no? En las escuelas Montessori de Herberger, en esta Ámsterdam, ¿no?, esta foto está tomada desde la vereda, ¿no? Hay una total correspondencia entre el espacio urbano y el patio de la escuela. Y esto no es, digamos, casual. O sea, esa altura de ese murito que hace Herberger, ¿no?, que debe ser 90 centímetros de altura, eso es lo que separa el patio de la escuela de la ciudad. Y eso tiene que ver también con una idea muy fuerte de integrar la enseñanza a la sociedad, integrar la escuela a la sociedad. Fíjese qué diferente es, por ejemplo, el paredón del liceo, que es una escuela secundaria, ¿no?, que fue hecho también, una idea, ¿no?, del siglo, ¿no?, pues del positivismo del siglo XIX, en donde uno se metía adentro, tenía que ir especialización, de ahí se iluminaba el saber, y uno después salía a la calle y aplicaba lo que aprendía en la escuela, lo aplicaba en la calle. Acá hay una integración total, como se da en el interior de la escuela, entre los diferentes estamentos. La escuela, estos dos bloques, ¿no? Seguí Willy, porque me parece que hay una axonométrica. Acá está, ¿no? Estas dos escuelas, que en realidad arriba, ese anfiteatrito chiquitito es el jardín de infantes, y la guardería, un poquito más protegido, hacia atrás, y después acá adelante están las diferentes secciones, ¿no? Diferentes, creo que era segundo o tercero, en un edificio, ¿no?, y cuarto y quinto y sexto en el otro, ¿no?, que se iban girando, pero el patio de la escuela era parte del espacio urbano. La posibilidad de poder entrar por la planta alta o entrar por la planta baja, ¿no?, y esa idea de total integración espacial en los estamentos, ¿no? Esto lo vamos a ver después, filosóficamente, cuando Vilanova Artigas
desarrolla la Facultad de Arquitectura de San Pablo, van a ver que toma esta misma idea de continuidad entre las diferentes aulas. Sigamos. ¿No? Esta gran espacialidad. Y una de las características que a nosotros nos gusta tanto de Herberger fue discípulo de Kant, estudió con Kant también, es esa capacidad del arquitecto, por un lado, ser fiel a la geometría, como toda obra de arquitectura tiene que tener una geometría. En el caso de Herberger, siempre tiene una geometría bastante euclidiana, parte siempre de un cuadrado, parte siempre de un rigor geométrico. Pero ¿cómo? A partir de un rigor geométrico, ya sea por cómo pone la estructura, cómo rompe la caja en los ángulos, cómo rompe la caja también a partir del corte, ese rigor, o sea, ese esqueleto geométrico de gran rigor, en el espacio, ¿no? Se ve un espacio totalmente orgánico. Parece que es uno de los grandes arquitectos en donde sabe combinar, digamos, ciertas estructuras que tienen que ver con el uso de un rigor geométrico, con el uso de una racionalidad, en el uso de los materiales, en el uso de la modulación. En este caso está modulado de acuerdo al bloque de hormigón y una estructura premoldeada, pero al mismo tiempo generar espacios, ¿no?, de una fluidez y de una calidad espacial, ¿no?, que se acerca más a una arquitectura orgánica que a una arquitectura racional. Sigamos. Fíjense, ¿no?, cuando Herberger tiene que combinar los cuerpos, ¿no?, empieza a aparecer también la idea de esto que vamos a ver más adelante, la idea del patio, la altura de la escuela, ¿no?, y la continuidad total entre el espacio urbano y la terraza de la escuela, ¿no?, a partir de esa continuidad de esos medios niveles y esa anfiteatro. ¿No? Es una obra magnífica, ¿no?, y en realidad están partidas, ¿no?, son dos cuadrados que se pasan y generan esta especie de plaza, patio, ¿no?, espacio público de una gran calidad. Esto está en un sector de Ámsterdam bastante lindo, está enfrente a un parque, y hacia el final del parque está el Museo Van Gogh. Es un lugar muy interesante de la ciudad, ¿no?, y está muy entendido el emplazamiento y el hall, ¿no? Este proyecto está pensado en corte, y ese corte vamos a ver, sigamos adelante, ¿no?, que ustedes tienen, ¿no?, cómo ese corte es una idea fuerte en toda la arquitectura de Herberger. Ese dibujo, ese esquema que hace Herberger está en un fabuloso libro que se llama Charlas para Estudiantes. Es un esquema de ese corte, ¿no?, y en ese corte, esa integración, esas flechitas que él hace entre los estudiantes, ¿no?, que se están viendo, se están comunicando, están ejerciendo el diálogo. Importantísimo, ¿no?, porque uno ve, vino mi amigo, le tengo que pedir esto, ese que está arriba, yo voy a estar el año que viene en esa aula. Bueno, aparece un sistema de transparencia, de comunicación entre todos los niveles de la enseñanza, que tiene que ver con esa filosofía que tiene que ver con la escuela Montessori. A ver, Herberger es un excelente arquitecto, porque ha hecho también otros grandes edificios, ¿no?, como viviendas, como oficinas, pero sin lugar a dudas, si no tenía esto que nosotros decimos el contenido o el concepto del tema, de esa teoría de María Montessori, no sé si él hubiera podido llegar a este espacio. A ver, a lo que voy, que es muy interesante el trabajo del arquitecto, cuando el arquitecto trata de interpretar o dar forma a otras cosas que tampoco son específicas del arquitecto, que vienen, en este caso, vienen de la sociología, vienen de la filosofía, vienen de la teoría de la pedagogía, ¿no? Entonces el arquitecto tiene que tener esa capacidad y esa cultura para poder entender, no hacer lo que se le ocurre. O sea, sería un pésimo arquitecto un arquitecto que hace una obra
aislada del contenido o del tema que quiere desarrollar. Y fíjense que, de acuerdo, ahora vamos a ver 3 o 4 ejemplos diferentes, que tienen que ver con diferentes presupuestos, que tienen que ver con diferentes situaciones espaciales. Esta escuela es de muy bajos recursos y es muy sencilla, ¿no? Es una escuela que está resuelta en planta baja, nada más. Pero fíjense en la filosofía, con un arquitecto tiene claro la idea, ¿no? Cómo sabe lo que está haciendo. Fíjense que está de vuelta. Rechaza totalmente la idea del patio como claustro, como lugar cerrado, aislado del espacio urbano, aislado de la sociedad, aislado de la continuidad del tejido social, del tejido urbano. De vuelta, lo que separa la estructura urbana, lo público, de lo semipúblico, que es el patio de la escuela, es ese muro. Esos son los chicos de la escuela en un recreo. No voy a entrar en criticar a nuestra universidad, pero fíjense los ingenieros lo que hicieron, ¿no? Al lado nuestro, son grandes los ingenieros. Se enrejaron. Es una barbaridad. Eso tiene que ver también con un criterio que tiene que ver con el contenido de un espacio. Si yo veo que una facultad de ingeniería se enreja a la calle 47, ¿qué voy a esperar después de ese profesional cuando salga a la sociedad? O sea, ¿cómo va a operar? No digo, lo mismo digo de la universidad, ¿no? No sé, miedo a que le entre la gente, ¿cuál es el sentido? O cuando se vuelve a enrejar el Colegio Nacional. No lo puedo entender. Por eso que trajimos estos sencillos ejemplos de Herberger. No son universidades, son escuelas primarias, ¿no? Como la educación debe dar el ejemplo, el espacio debe dar el ejemplo para lo que uno busca, contenido que busca expresar. Porque lo que menos importa en este sentido es si saben o no las tablas de 3, las tablas de 4, si aprenden, no sé, algo de química, eso lo va a aprender el, el estudiante. A la larga se aprende. Lo importante es también esa idea de civistas, de civilidad, de ciudadano. Y fíjense que Herberger, en este caso, la tiene resuelven en planta baja, y cómo logra lo mismo, a partir de esa especie de aula en L, ¿no? En donde fíjense que todas las aulas se están abriendo, ¿no? También puede tener crecimiento esta escuela, ¿no? Una segunda etapa, y las aulas van abriendo a un espacio que las van a integrar. Ese espacio, como dice Kant, es más de un pasillo recto que une una serie de celdas. Es un espacio de unión, un espacio de comunión, ¿no? El estudiante sale del aula y se encuentra en ese espacio que tiene esa forma, que no es la simple forma de un pasillo. Sigamos. ¿No? De vuelta, ¿no? En la escuela en Delft, las otras ciudades de Holanda. Aparece además siempre Herberger, bueno, Herberger fue discípulo de Van Eyck, además, y Van Eyck fue discípulo de Rydberg, ¿no? Bueno, aparece toda una continuidad en la arquitectura holandesa, pero siempre aparece ese rigor geométrico. Fíjense cómo pone los baños, cómo hace ese zigzag y cómo va componiendo, ¿no? esta escuela que sin lugar a dudas nos hace recordar también mucho el orfanato de Van Eyck. Sigamos, Willy. ¿No? El uso del bloque como un material totalmente barato. La racionalidad en el uso de la estructura, la expresión de la estructura, la entrada de la luz, ¿no? El corte y la entrada de esta aula, ¿no? Esta aula con estos posibles lugares, ¿no? para generar esos espacios, ¿no? De diferentes dictados de clase y diferentes capacidad de expresión, ¿no? Es una especie de taller, ¿no? Donde algunas también tienen la salida al aire. Acá aparece otro tema, vuelvo para atrás, que me olvidé, y aparece otro tema que es lo que vamos a también indagar en esta charla, que quizás como introducción ahora, si ustedes ven atrás, hay un edificio de vivienda, ¿no? Un edificio de vivienda de 5 plantas, un poco parecido a lo que ustedes están realizando. Y esa idea de que también, cuando uno piensa la vivienda social,
tiene que pensar el equipamiento, ¿no? Entonces esta escuela de Montessori, de Delft, ¿no? Está, como vamos a ver más adelante también en la otra escuela al aire libre, como también es parte, igual de lo que estamos desarrollando ahora este año, la escuela, el espacio de la enseñanza, es parte del proyecto de la vivienda social, ¿no? Si ustedes ven atrás, está el bloque de vivienda social, y a esos chicos que ven ahí le corresponde, sin lugar a dudas, el espacio de la escuela. Entonces, por eso también otro tema que traemos como reflexión teórica, ¿no? Cuando se habla de hacer ciudad, de hacer vivienda, también hay que pensar de hacer paralelamente los equipamientos urbanos para que esa gente que está habitando esas nuevas densidades pueda desarrollarse en todos los ámbitos de la vida y del aprendizaje. Sigamos, ¿no? Sigue con esta misma idea, esta es otra escuela, también de la serie Escuelas Montessori de Germán Herberger. Esta escuela también sigue con el mismo sistema, y fíjense en cómo hay una parte baja, ¿no? Que tiene que ver con ese Zoom, ese salón de usos múltiples que tiene nivel y medio, ¿no? Ese Zoom tiene un techo que también tiene una terraza, ¿no? El corte, fíjense en arriba, ¿no? Está la planta girando, es hermosa la planta. Y por el otro lado, la sistematización de las aulas, y a partir de esa primera rampa, después el medio nivel, llego hacia esa terraza que está arriba, ¿no? Y con esa terraza recupero la idea de ver la ciudad, ¿no? Tiene un corte fabuloso, ¿no? Esta escuela de Herberger también en Holanda. Sigamos. Creo que ahora que hay una imagen de la escuela, ¿no? Y bueno, esta es otra también, ¿no? Es otra en donde es más compacto, tiene una planta libre, ¿no? Y entra ese hall, ¿no? Todo está pasando en ese espacio que ha sido muy reinterpretado, ¿no? En los concursos últimos aparece siempre, tiene que aparecer la escalinata y aparece eh, el tema de unión de un lugar con otro a partir de la grada. Después vamos a ver un proyecto que hicimos nosotros que también retomamos esta idea. Sigamos, ¿no? El espacio, en este caso, sirve tanto, ¿no? Para moverse dentro del edificio como para generar estos ámbitos de encuentro, ¿no? Estos ámbitos espontáneos. Tiene mucho valor esto de lo espontáneo. Es lo que pasa en el círculo, ¿no? En el espiral de nuestra facultad, ¿no? Ese encuentro espontáneo que también tiene un valor y que te hace parte de la frescura que esos espacios tienen que invitar a eso, al encuentro, a la expresión libre, ¿no? Que hace de estos lugares de la enseñanza y del aprendizaje. Sigamos. Bueno, el arquitecto, por un lado, son dibujos de Herberger, ¿no? De este gran arquitecto, ¿no? Fíjense esta capacidad que tiene que tener el profesional, ¿no? Y qué interesante, qué rica en conocimiento que es nuestra profesión, nuestra disciplina, ¿no? O sea, un arquitecto tiene que saber tanto entender el concepto humanístico de la actividad, de la enseñanza, ¿no? Tiene que ser un humanista, de cierta manera, como decíamos, un sociólogo, entender cómo se debe enseñar. Al mismo tiempo tiene que ser también un técnico, que tiene que ser un especialista en la construcción del espacio, ¿no? Entonces son estas dos dimensiones que tiene que manejar el arquitecto, ¿no? A ver, ¿por qué? Como decía Marco Vinogradov, si Herberger solamente se hubiera interesado en ese cortecito, hubiera sido un sociólogo con un aficionado a la arquitectura. Hubiera hecho seguramente un pésimo edificio. Hubiera sido un edificio con mucho contenido, con entendimiento del tema, pero no hubiera sido una obra de arquitectura en el sentido de una validación, en donde la validación de la obra es cuando el ámbito y el espacio de gran calidad arquitectónica se combina con un uso y una actividad entendida culturalmente, ¿no? Positiva.
Y en este sentido, el arquitecto tiene que, un poco lo que hacemos nosotros en los trabajos finales de carrera, tiene que manejar la técnica y está pensado cada uno de los detalles. Ahora, si ustedes ven arriba y a la izquierda, ¿no? Hay un detalle que tiene que ver un poco con, ¿no? Es un alumno que está sentado, o sea, está ahí ya el germen de la arquitectura, ¿no? Arriba hay un dibujo, ¿no? Está sentado, está la distancia, está la situación, o sea, cada espacio también tiene una técnica, pero está pensado en la escala de la actividad que se va a hacer. Si vamos a ver. Duiker es otro excelente arquitecto holandés, contemporáneo a Van Eyck. Seguramente Verónica también lo tiene, me parece, porque vamos a hablar después de la escuela abierta, escuela al aire libre. Este edificio tiene una fuerza enorme, geométrica, sin lugar a dudas. Herberger también ha tomado este arquitecto, por un lado la fuerza de la geometría, ¿no? El cuadrado dividido en 4 cuadrados, con el giro, con la estructura girada. Y este edificio lo trajimos porque, primero, tiene que ver un poco con esa idea de la escuela al aire libre. Nosotros no olvidemos que en los años 1918, 1920 hubo una gran pandemia en Europa y era necesario las aulas al aire libre. Pero también este proyecto pasaba, creo que hay otra, a ver, Willy. A ver si está. Sí, este proyecto también tiene que ver un poco con el concepto de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es parte de un primer proyecto que era la vivienda social, y viene a completar dentro de esa plaza, de ese claustro, el proyecto de la vivienda. En realidad, un poco estamos pensando en esta continuidad entre el proyecto de vivienda colectiva y el proyecto de los espacios para la educación, pensando en estos ejemplos, ¿no? Sin lugar a dudas, la escuela del aire libre de Jan Duiker y la escuela de Manolo Bordagaray en Cataluña Sur son un poco inspiración para este tema, esta continuidad, ¿no? Entre el espacio público, la vivienda colectiva, los espacios de asociación de la vivienda colectiva y, y la escuela. Imaginémonos por un momento que los chicos que van a habitar esas galerías en el espacio que ustedes hicieron en el primer trabajo, muchos sean compañeros de la escuela, ¿no? Y se van a encontrar también en esas calles aéreas espaciales que ustedes hicieron, que están buenísimas, que están algunos en alguna filmación, ¿no? Que entran el +3 y el +3 va al +6, y bueno, y como con solución, sin solución de continuidad, se van metiendo en las galerías del espacio escuela, que es lo que está pasando en esta continuidad total de este edificio, ¿no? Entre la unidad de la casa, la unidad de la vivienda, el patio de juegos y el aula, ¿no? Hay una total continuidad. Sigamos, Willy. ¿No? Entonces, esa reinterpretación también del tema y de la ciudad. Avanzamos y vemos a la izquierda a Jacobsen, con esa conjunción que hoy veíamos entre aula-patio, o sea que el aula tiene un espacio al aire libre, tan importante como espacio cerrado, la entrada de luz cenital, ¿no? La iluminación. Y siguiendo con esta teoría de la integración entre la idea del anfiteatro, la idea del teatro o del lugar de aprendizaje y enseñanza como si fuera un espectáculo, a la derecha es una escuela de magisterio, una escuela en Urbino de un gran arquitecto, Giancarlo de Carlo, la tiene que meter dentro del límite de un casco histórico, ¿no? La ciudad de Urbino. Urbino fue una de las, juntamente con Florencia y Ferrara, las ciudades que fueron cuna del Renacimiento italiano, ¿no? Hay excelentes obras renacentistas y una tradición cultural enorme. Urbino tiene una universidad muy importante, y Giancarlo de Carlo hace una escuela para profesores, una escuela de magisterio, en donde, de la misma manera que Herberger, o de una manera parecida a Alvar Aalto, integra
esta idea del aula y el teatro, digamos, o sea, el aula como un gran teatro, y genera un dispositivo fabuloso, ¿no? Como si fuera una gran sala de- de teatro, una gran sala de, de prosa, en donde las aulas abren con unas puertas plegadizas a ese espacio central. Creo que hay una foto de eso, William, ¿verdad? Pasamos para adelante. ¿No? Bueno, este anfiteatro, que al mismo tiempo de este anfiteatro abre hacia el paisaje. Sigamos, a ver si hay algo. Y acá está, ¿no? ¿No? Y es formidable, pero fíjense cómo para resolver este espacio, las de arriba son las aulas, ¿no? Que en ciertos momentos, imagínense nosotros el taller vertical en este lugar, ¿no? Cuando tenemos que unirnos todos en vertical, ¿no? Abren las puertas, aparecen los de la arquitectura 5, aparecen los de la arquitectura 3, que están por allá arriba, ¿no? Y nos juntamos todos en el aula 5. Está formidable. O sea, solamente un arquitecto que comprende el proceso de enseñanza y aprendizaje puede transformar ese espacio, ¿no? Nosotros, bueno, un problema de espacio también, ¿no? No podemos hacer eso, pero fíjense, ¿no? El aula 2, el aula 3, el aula 14. Bueno, bajamos todo y nos encontramos todo en el aula 5. Bueno, acá se hace de manera automática. Lo que hay que hacer es mover las ventanas y estaríamos todos integrados. Funciona bien, yo la visité y funciona perfecto. Esos paneles tienen una capacidad acústica enorme. Al mismo tiempo, esa entrada de luz, ¿no? Permite que este lugar esté iluminado. Y, bueno, y lo grandioso de este espacio, además, que hacia la derecha se ve el paisaje, se ve el resto del territorio de una obra maestra. Pero solamente el arquitecto puede llegar a esta obra maestra si además entiende el concepto, si entiende el contenido, lo que se busca del programa. Imagínense que los profesores o los maestros que salen de esta escuela, ¿no? Que después van a enseñar en los liceos, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, en el resto de Italia. O sea, el espacio les enseñó de por sí. O sea, el mismo, igual que María Montessori, ¿no? Les enseñó, ¿no? El espacio está haciendo el primer paso transformador en esa búsqueda de la excelencia, en esa búsqueda del contenido. Sin lugar a dudas, la búsqueda del contenido del tema. Sigamos. Aparece acá también otro tema, ¿no? Que tiene que ver, que lo vamos a retomar, es la idea de arquitectura ciudad. Sin lugar a dudas, Giancarlo de Carlos, uno también de los maestros de ese concepto de arquitectura ciudad. Y esta escuela, ¿no? Es respetuosa totalmente del casco histórico de Urbino, pero al mismo tiempo tiene una modernidad enorme, pero al mismo tiempo retoma la idea de los griegos. O sea, es una obra de un gran arquitecto, integrante del Team 10, ¿no? Continuador de la arquitectura moderna, continuador, fundador de la idea de la participación del usuario en la construcción de su hábitat, ¿no? Un fenómeno. Giancarlo de Carlos, en algún momento vamos a retomar sobre él. Y aparece en la actualidad también nuevos contenidos, nuevos espacios. Volvé para atrás, Willy, tenía que ver esto, y me parece que es importante esto. Que tiene que ver con lo lúdico, que eso también lo tenía Montessori y que eso también hay que agregarlo, y que tiene que ver con parte de la enseñanza. La enseñanza tiene que tener también algo de lúdico. Y no es, me quedo solamente lo lúdico en el jardín de infantes y en las primeras salitas del primario. Lo lúdico tiene que estar en todas las escalas de la producción de conocimiento, desde el científico hasta la universidad. ¿No? Entonces también tienen que ver estas nuevas formas arquitectónicas, ¿no? Verónica les va a mostrar también un edificio, dos edificios que tienen que ver con formas, que tienen que ver con lo orgánico, con formas más libres, y que tienen atrás una filosofía de llegar al conocimiento también a través del juego, a través de la distracción, ¿no? Tiene que ser un edificio divertido, una escuela, tiene que ser un edificio que la gente le guste ir, ¿no? No puede ser esa serie de espacios represivos, o como decía
el filósofo, el filósofo que escribió, no me acuerdo ahora el nombre, Foucault, ¿no? El filósofo Foucault, ¿no? Que escribió, ¿no? el libro, ¿no? de educar, ¿no? Curar y controlar, ¿no? El edificio de la escuela como si fuera un panóptico, como si fuera un edificio repetitivo. Se me confundía Foucault con Perrault, que es otro arquitecto, un gran arquitecto. Debo estar medio así porque me vacunaron ayer, así que debo tener todavía el tema de la vacuna, que algo me debe haber hecho. Sigamos. Bueno, en esta instancia a nosotros nos gusta muchísimo este proyecto. En cuarto año, cuando podemos salir, vamos a visitarlo, que es Catalina Sur, y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el tema que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, esa continuidad que hay entre el espacio público, entre el pasaje, entre los edificios de vivienda y entre el edificio para la educación, ¿no? La escuela de Manolo Bordagaray en Catalina Sur, ¿no? Con una continuidad. Esa peatonal es la peatonal del conjunto, es la peatonal de esas torres de vivienda, ¿no? Que combinadas están formando esos patios y están dándole unidad, ¿no? A ese espacio de convergencia y donde el estudiante sale de la escuela con esa continuidad, ¿no? Que tiene esa rampa interior, y tiene el medio nivel que vimos en Herberger, ¿no? Y tiene esa continuidad espacial entre el cero, salón de actos, los niveles y la terraza, y esa relación que hay, como hemos visto en la escuela de Wicker, y como vimos en este ejemplo, y como están haciendo ustedes, están desarrollando ustedes, están completando este proyecto que es parte de un todo, ¿no? Que es parte de un complejo pensado, ¿no? En donde la vivienda social y el equipamiento, ¿no? Conforman un mismo proyecto, ¿no? Es una excelente obra de arquitectura, ¿no? Justamente con la escuela de Virinos y la escuela Alem en Misiones de Soto Labrador, creo que son los tres grandes obras de escuelas de arquitectura de educación moderna de Argentina. La entrada de luz, el corte, sigamos adelante, ¿no? Acá está el corte, ¿no? La entrada de luz, ¿no? Bordagaray era fanático de Alto, ¿no? Estuvo con él en Finlandia, trabajó muchísimo sobre la entrada de luz en el aula. Fíjense que el aula tiene hacia los costados de vidrios, el estudiante no está aislado, el uso del verde, el piso verde, el pizarrón verde, y el corte, ¿no? La continuidad total espacial, la rampa, entre el nivel 0, el primer piso, el segundo piso y el patio, ¿no? Del nivel más alto, con la terraza y la continuidad. Sin lugar a dudas, hay mucho de Alvarado en esto y hay mucho de Herberger, hay mucho de esa idea de la continuidad, de ese espacio de unión, de por un lado el aula flexible, ese salón de actos que abre a la calle, que abre directamente a la peatonal de Catalina Sur. Esta escuela fin de semana también trabaja para la comunidad, y la posibilidad de ser usado también como patio interior, como patio cubierto. Sigamos, Will. ¿No? Es una obra de arquitectura fabulosa para estudiarla, para entenderla en su totalidad. ¿No? El techo del salón de actos es el patio después de la escuela. La participación de este patio, del resto del conjunto, ¿no? De las viviendas, y el corte, ¿no? La espacialidad que genera esa entrada de luz al, al aula, ¿no? Al generar la totalidad de la iluminación, ¿no? Del pizarrón. Trabajó muchísimo, me acuerdo de una clase que dio Bordagaray acá en la facultad, donde contó todo el tiempo que le llevó la prueba y la idea de la iluminación, que al final dice que no fue la que él se había previsto, bueno, pero lo intentó y hay una intencionalidad enorme para proyectar los espacios, ¿no? Está el verdadero diseño, ¿no? El verdadero, ¿no?
objetivo que tiene el arquitecto de ir pensando cada uno de los rincones del edificio y ir desarrollándolo con esta maestría y con esta sensibilidad, sobre todo. Sigamos. ¿No? Vilanova Artigas tiene el doble rol que él hace. Es interesantísimo lo que él hace como arquitecto y como profesor, ¿no? de la Facultad de Arquitectura. Vilanova Artigas, primero, diseña el programa de la nueva Facultad de Arquitectura de San Pablo, ¿no? La Facultad de Arquitectura de San Pablo tiene una historia parecida a la nuestra, ¿no? Se desprende de un departamento de la Facultad de Ingeniería, ¿no? En el año 58, un grupo de estudiantes de arquitectura que eran parte de la Facultad de Ingeniería. Lo mismo pasaba acá en nuestra facultad, ¿no? Se estudiaba dentro de ingeniería, no teníamos facultad. Entonces Vilanova Artigas diseña un nuevo programa. Diseña un nuevo programa de facultad. En ese programa de facultad, entre fines de principios del 60, principios años 60, 62, diseña una facultad con talleres verticales y talleres, ese mismo taller verticales tenían un ejercicio en horizontal y tenía un ejercicio en vertical. Un poco lo que es el origen de nuestra facultad, sin duda, esa idea filosófica, esa idea que viene tomada también de la idea del aprendizaje, de la socialización del aprendizaje. Y en su idea, no debería, en ese programa de estudios, no debería haber particiones entre las asignaturas, entre las materias. Una idea de taller total. Es lo que nosotros estamos tratando de luchar, ¿no? Entre, por un lado, por qué se proyecta de una manera estructuras, se proyecta de una manera instalaciones, se proyecta de una manera y la arquitectura. Para el plan de estudios y para la idea de enseñanza de la arquitectura de la nueva Artigas, como no tenía que haber separación entre las asignaturas y entre las materias, ¿no? Era un taller total, que es como proyecta el arquitecto, ¿no? Trayendo la complejidad, como veíamos hoy en Gerverde, ¿no? Los temas todos dados sobre la mesa. Es lógico que el edificio, y yo han estado también Verónica, estamos en esta facultad, no tiene paredes, las aulas están todas continuas, hay una continuidad total. El único espacio que está cerrado con vidrios es la biblioteca. O sea, fíjense cómo de esta idea, de esta filosofía de cómo se debe enseñar, cómo se debe producir el conocimiento, se desemboca, ¿no? A un espacio, ¿no? Hay una coherencia total, que es la coherencia que tuvimos nosotros en un momento cuando se formaron, ¿no? Nuestra facultad eran 2 talleres de madera que abrían al bosque, no estaba el edificio del buffet y el salón de actos tapando la salida del bosque. Estaba en esta idea de continuidad, esta idea de continuidad total con el espacio del bosque. Durante la década, creo que fue en Onganía, fue el primer golpe de Estado, hacen esa aula y cierran el patio. O sea, como también se va dando como una correspondencia también entre espacio, ideología y cómo se va operando a veces de manera acertada y a veces con torpeza sobre el espacio, ¿no? Yo quería pasar, pero no, sos vos, Willy, que maneja los comandos. Y ya que estamos con Brasil, esto lo paso porque tiene que ver con un plan de escuelas de unos grandes arquitectos que han hecho durante unos años en San Pablo, y acá tiene que ver con otro que tiene que ver con el tema de la técnica, que tiene que ver con el tema de la prefabricación, y cómo se puede hacer también grandes obras de arquitectura con elementos dados, premoldeados. A grandes arquitectos como Apuntoni y como otro equipo, tenían como un RASTI, ¿no? Como un mecano, un sistema premoldeado, y con eso tenían que hacer escuelas. Pero son escuelas que tienen prácticamente una calidad espacial enorme. Hay como una serie de escuelas, pero tiene que haber una política también con un plan, ¿no? De construcción, pero también puede ser una línea que ustedes pueden
pueden desarrollar y que también lo pueden llevar para el trabajo final de carrera, ¿no? Pensar esa idea, que también Herberger trabajaba en sus escuelas con elementos premoldeados. Eso no implica que uno repita un modelo. Fíjense que con un mismo sistema, con un mismo elemento, podemos ver diferentes alternativas espaciales. También acá tiene que ver con la idea de espacios, ¿no?, que tienen que ver como completamiento de conjuntos de vivienda social, ¿no? En este caso, la escuela, en este proyecto, están partidos en 2 bloques con un espacio central en el medio. Sigamos. ¿No? Es fabuloso estos espacios que tiene de integración. Están muy inspirados, todos estos arquitectos son discípulos de Vilanova Artigas, sin lugar a dudas, se han formado en esa facultad que vimos recién. Qué importancia, ¿no?, el tema del ámbito, ¿no?, el uso de la continuidad, del uso de ese espacio abierto, del uso de continuidad en los espacios de escuela, y no hace más que retomar esta idea que veíamos hoy, ¿no? Lo único que acá, al trabajar con el premoldeado, el espacio Zoom no es semicircular, es rectangular, ¿no?, y que está abajo. Pero igual, de vuelta, ¿no?, es esa conjunción de tipologías, ¿no?, lo grande y lo repetitivo por un lado, la gran luz del espacio de uso, el gimnasio, espacio de uso de unión, grande y lo chico, ¿no? Y cómo se combina en este edificio lo grande y lo chico separado por esta especie de rampa y semicubierta. En otro que viene ahora, donde el terreno era más chico, ¿no?, el arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo tiene que combinar. ¿Qué hace? Lo pone uno arriba de otro, ¿no? El espacio más repetitivo, aula, está abajo, y sobre el techo, ¿no?, con una luz más grande arriba, un techo liviano, está el gran espacio, el de gimnasio, del aula. Y en las puntas, los sistemas de circulación y los sistemas de servicio. Sigamos. ¿No? Nuestro espacio, nuestra galería, como espacio de unión, con esa idea que habíamos visto. Y les voy a contar ahora es un proyecto que viene ahora, que es un concurso muy viejo, desde el año 88. Está todo dibujado con lapicera, ¿no? En esa época todavía dibujábamos con lapicera. Que es un primer premio para, digamos, imagínense que la Universidad de Catamarca llamaba a concurso para hacer en un mismo edificio la escuela, como si fuera el jardín de infantes, la escuela jardín de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria de la Universidad de Catamarca, metida dentro de un sistema de galerías y un sistema de un master plan bastante bien hecho por el equipo de planeamiento de la Universidad de Catamarca. Nosotros lo que hacemos es insertar este edificio con la idea de edificio ciudad, ¿no?, a partir de una calle, ¿no?, que tomaba la vereda, ¿no?, abajo está la vereda, el espacio urbano, al espacio urbano se abría, y uno entraba a la universidad a través de esa calle que estructura al edificio, que deja hacia la derecha la entrada de la escuela secundaria, a la izquierda la entrada de la escuela primaria, y hacia adelante el jardín de infantes hacia abajo. Van a ver, evidentemente uno cuando proyecta va teniendo referentes, van a ver de esto mucho de la escuela de Herberger, sin lugar a dudas, y van a ver también mucho de nuestra facultad, ¿no?, el tema de la galería, el tema de la geometría, el tema del rigor, y el concepto de este edificio de ciudad. Y el terreno tenía mucho desnivel, casi un nivel, entre a la izquierda ven la vereda urbana, las calles, y a la derecha el espacio interior de la universidad, de la Facultad de Catamarca. Y bueno, y aparece, ¿no?, ahí en el medio del dibujito de arriba, ella es una calle pública, es una calle abierta, una galería, en donde para entrar a la universidad, desde la vereda, uno atravesaba el edificio de la escuela, ¿no? Clarín lo puso en su suplemento, ¿no?, un auténtico edificio ciudad. Sigamos, Willy, para un poco ese corte, ¿no? La grada, ya la galería, en ese caso unía
los laboratorios con el patio en lugar de acceso de la escuela, las aulas y el salón de actos en el centro, ¿no? El centro de la, de la composición, integrando el salón de actos en planta baja, muy también con lo que solía hacer Harberger, integrando, ¿no? Las dos gradas en las puntas, el patio de una escuela, el patio de otro, y el salón de actos en el centro, uniendo las dos unidades, y la calle, o la pasante urbana, cruzando por arriba del salón de actos. Sigamos. Dibujos, muchos de estos dibujantes y estos estudiantes que eran en ese momento, ahora ya son profesores titulares de la facultad, ¿no? Es tiene toda una historia este proyecto. Bueno, el dibujo, pero la concepción de estos espacios, ¿no? De estos espacios, la galería, la unión de los patios y la continuidad urbana entre el espacio exterior de la universidad y el resto de los espacios de la escuela. Digamos, esta quedó mezclada, era parte de nuevos contenidos, nuevos espacios, ¿no? Sigamos, adelante. ¿No? Cuando Clarín Arquitectura todavía salía en parte del diario, ¿no? Esa es la antigüedad que tiene, ¿no? Eligen para la escuela Hugh un definido edificio ciudad. Creo que interesante, Solsona sacó el tercer premio, me acuerdo, con un proyecto que era parecido, pero que la pasante en lugar de ser recta era en diagonal, ¿no? Generaba dos patios triangulares, como si fuera el pabellón de Melnikov, de la exposición. Pero es interesante porque cuando Solsona, creo que 30 años después, tiene que ampliar la Goethe, ahora busquen la Goethe-Schule de San Isidro, en la ampliación de la Goethe construye el tercer premio de acá de Catamarca que sacó el tercer premio. Es interesante a veces los concursos, cómo sirven, ¿no? A veces uno puede ganar, uno puede sacar tercer premio, pero cómo sirven también para ir formando teoría, ir formando sentido, ¿no? Nosotros no lo pudimos construir el primer premio, pero él construyó el tercer premio como impresión de la Goethe. Sigamos. Bueno, esto traje la planta de la escuela de Jacobsen. Me hizo reír la anécdota esta de Solsona, ¿no? Porque cuando César Pelli escribe ese libro Observaciones, él dice que el proyecto es una continuidad en definitiva, ¿no? Claro. Porque cada proyecto va abriendo puertas a nuevos mundos, pero se establece en términos de continuidad. Y entonces él dice también una cosa que a mí me resulta muy, muy didáctica, que al diseñar las manos te impulsan en múltiples direcciones, pero esas direcciones tienen que ver con las conexiones con la realidad. Él enumera 8 conexiones, es absolutamente arbitraria, ¿no? El número y el tipo de conexión que define, porque él dice que, bueno, una de las conexiones, la primera de las conexiones es el tiempo, cómo se construye un edificio, ¿no? Cómo en el tiempo, qué tiempo representa ese edificio, cuál es nuestro tiempo como pregunta, qué es lo aceptable o no aceptable para nuestro tiempo. Después es la construcción, cómo se construye un edificio. Por eso también traje la escuela esta de madera, porque las nuevas técnicas de construcción de la madera permiten hacer ese edificio en madera para áreas sísmicas. Después aparece el lugar en el cual se construye el edificio y
y las relaciones que establece en el mismo sitio. Después aparece alguna cosa que es lo que estamos tratando de, en nuestras clases, en nuestras charlas, estamos tratando de retomar con fuerza, que es el propósito del edificio, ¿no? Que tanto insiste también Aliata con este tema. ¿Por qué se construye un edificio? Ahí tiene que estar inmensa en esa razón cuál es el propósito que tiene el edificio. Después la cultura, ¿no? La cultura arquitectónica, cómo nos va afectando de por vida, cómo nuestra mirada va impregnándose de la cultura arquitectónica. Después también él enumera en un sexto lugar el proceso de diseño, nuestro oficio, cómo diseñamos. Nosotros inclusive tomamos proceso de diseño como uno de los puntos fundamentales para desarrollar teoría. Y después pone dos categorías, ¿no? La 7 y la 8, que por eso vuelvo a Solsona ahora. La 7 es la sociedad, ¿no? Para quién diseñamos. Y la 8 es uno mismo. Entonces, cómo el proyecto, a lo largo de nuestra vida, va elaborando, ¿no? Va ayudándonos a elaborar un sistema de ideas y principios. Acá quedamos con la escuela de Anne Jacobsen, ¿no? Es interesantísima esta escuela, ¿no? Una escuela desarrollada en planta baja, totalmente en planta baja, y que tiene eso que hoy decíamos, ¿no? Que el aula y el patio, ¿no? Es una unidad. Y vemos que en el centro también está esa especie de lugar de congresión, ¿no? Como si fuera una plaza. Prácticamente la escuela de Jacobsen podría ser asimilada a un esquema de una ciudad, ¿no? Con la plaza central, las calles y esos lugares de integración, ¿no? Esa idea de también que tanto Jacobsen como Van Eyck, como Herberger, ¿no? Traer la idea de trama, la idea de ciudad al edificio. La escuela de Jacobsen, juntamente con la Universidad Libre de Berlín, son, ¿no? O el orfanato de Van Eyck, pertenece a esos edificios, ¿no? Que son como sistemáticos, como sistemas. Son fundantes. También son referentes que hacen, viste, que asientan, ¿no? Es el referente que se mantiene en el tiempo también. Es pariente también de ese edificio que vimos de Alvaralto también, ¿no? Claro. La técnica, ¿no? Sistema, ¿no? Que va tomando. Siga, seguí, Vero. A mí, de la escuela esta de Jacobsen, lo que me interesaba también resaltar, cuando volvemos a pensar en esto del propósito que enumeraba entre sus 8 conexiones, este gran arquitecto que fue César Pelli, que también la escuela se convirtió en un referente responsable de una renovación pedagógica, ¿no? Entonces la sociedad de Dinamarca necesitaba superar y recurre, y la arquitectura entiende cuál es el problema, las secuelas que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el proyecto, al instaurar ese nuevo tipo, esa tipología, como decía recién Horacio, de tapiz, de trama, de alguna manera empezó a entrelazar de una forma, podríamos decirlo, donde somos todos iguales, ¿no? Como el guardapolvo blanco, que de alguna manera tiene esa tremenda virtud de igualarnos, ¿no? Aún en las diferencias, el guardapolvo te ayuda a que seamos todos alumnos de un lugar, o maestros de un lugar, o médicos de un lugar. El guardapolvo de alguna manera no es solamente para proteger la ropa, ¿no? Pone un manto de igualdad sobre nosotros. De alguna manera esta trama hace lo mismo, ¿no? Y esta trama a vos te dice que es tan importante el espacio cerrado del aula, en donde vos vas a dar clase, como el espacio abierto, ¿no? Permite ese diálogo fecundo con el terreno, ¿no? El contacto con la naturaleza y la adaptación a la buena orientación, ¿no? Esa dualidad que no sé si ustedes ven en la relación del patio con el aula, cada 2 aulas aparece un patio,
es casi el elemento que genera el proyecto, esa idea. Ahora, esa idea está enlazada a la idea de la renovación pedagógica necesaria de la sociedad. O sea que la forma siempre tiene una intención, la forma tiene ese propósito guardado. Hay temas en arquitectura donde es más fácil entender o ver o deducir el propósito, y otros que uno tiene que indagar. Por eso la indagación de la realidad siempre es una fuente de conocimiento. Ahora, si seguimos con la imagen de esta escuela, y en la próxima vemos donde permanentemente aparece establecido, aún en este tipo de espacios, esa necesaria relación de de establecer, digamos, ¿no?, el interior y el exterior, así como es, como parte de la vida. O sea, la escuela en realidad pone en valor eso. En la próxima vemos perfectamente cuál es el tapiz, si la tenés ahí, Willy. ¿Cuál es el tapiz este que genera? Uno entiende, uno ve eso, y por más que no entienda exactamente cuáles son las funciones, entiende, ¿no?, que hay un edificio que de alguna manera aglomera una serie de actividades que uno puede suponer que es donde cabemos todos, lo de la comunidad, y después el propio proyecto va encontrando la manera y los caminos de ir generando la individualidad, hasta llegar seguramente a esa ventanita en donde un chico se sienta y encuentra su espacio para desarrollar el trabajo, para lo que está convocado, digámoslo ahí. Después, la otra escuela, que la hemos recuperado mucho, y acá aparece un principio que tiene que ver con eso, ¿no? Un poco retomando un pensador moderno, contemporáneo, como es Francesco, ahí me falta una C, Francesco Tonucci, que nos dice que el aula es la unidad básica de la escuela, ¿no? Y el aula necesita de un lugar de referencia donde los niños y los maestros se encuentren. Es tan simple y tan complejo como eso, ¿sí? Quizás el aula puede ser, de alguna manera, nunca dice, ¿no?, que es un lugar cerrado, siempre dice que es un lugar de referencia. Eso es un punto a reflexionar. La próxima escuela que hemos traído y que hemos empezado a trabajar sobre ella con mucho énfasis a partir de lo que estamos viviendo en tiempos de pandemia, es esta escuela al aire libre, es una escuela que responde a una época en que había tremendos problemas con las pestes, ¿no? Entonces estaban imposibilitados de juntarse para educarse, y empezaron a aparecer toda una serie de escuelas al aire libre, las escuelas del bosque, ¿no?, abajo de tal cual esa imagen, ¿no?, de los discípulos en la época de los griegos, debajo de un árbol. Hubo que reeditar ese tipo de espacio, de lugar, de armar ese lugar, porque si no, no se podían juntar. Un poco muy parecido a lo que nos está pasando ahora, ¿no? En 1904 eran escuelas forestales, ¿no?, porque encontraban en el bosque la situación de clima, por supuesto que con un abrigo considerable, como para poder, en esos centros, en plena naturaleza, el contacto con el agua, el contacto con la vegetación, todos los niños que sufrían tuberculosis o lo que fuera que tuvieran en la peste que fuera, encontraban una clara mejoría de su salud al estar en contacto con la naturaleza. Esta escuela lo que genera es prácticamente se queda inmersa en la naturaleza, ¿no? Y la forma que adquiere la unidad básica, esa que es el aula, que es el lugar donde los chicos se encuentran, difuma sus límites al punto tal que solamente de las 4 paredes que tiene un aula, mantiene una como referencia. Las otras 3 son esas carpinterías corredizas, acristaladas,
que te hacen estar en la naturaleza y bajo el cobijo de la arquitectura. De alguna manera estas 9 aulas, aparece un edificio, el edificio que ustedes ven en gris, en la planta que ven sombreado en gris, es un edificio que tiene los espacios comunes, inclusive hasta dormitorios, incluye este tipo de escuelas en su momento, digamos, el programa tiene mucho que ver con lo colectivo y bueno, con el tipo de maestros también, ¿no? Había dormitorios para maestros o dormitorios para estudiantes que se les complicaba el traslado y demás, y después lanza esa especie de galería que nos va dejando en cada una de las 9 aulas, ¿no? O sea, el tema fue resolver, ¿no? A partir de la arquitectura, el problema que en ese momento fue también tener que combatir una enfermedad. Porque si no, pasaba un poco lo que a nosotros nos pasó, ¿no? Que fue que no pudimos encontrarnos para el acto educativo, porque el espacio no lo permitía tampoco. Entonces nosotros estamos en un momento de volver a pensar en esta cosa, ¿no? Acá la idea de resolver ese problema fue que cada aula fuera un pequeño pabellón, autónomo, que responde al conjunto, pero es autónomo también, tiene autonomía, inmerso en un gran parque, en un gran bosque, y con esos 3 lados que permitía que, bueno, que aparentemente nosotros desde la arquitectura tenemos que volver a poner muchísimo énfasis en la orientación y en la ventilación. En algún momento hubo alguna confusión, porque cuando la tecnología avanza y el aire acondicionado permite ambientar sin problemas, empieza a dejarse un poquito de lado esto de la necesidad de que el sol entre a una habitación o el sol entre a un aula. El sol, en realidad, es terapéutico. Está probado que los bichos, cuando se exponen al sol, estos bichos que atacan a nosotros, pasan a tener un enorme debilitamiento. Cuando uno abre la ventana de un dormitorio en donde se ha dormido y el sol puede entrar, el sol limpia, ayuda a limpiar ese ambiente. Entonces nosotros vamos a tener que volver a pensar, a volver a estudiar, volver a entender por qué es necesario que el sol entre, por qué es necesario cruzar las ventilaciones, por qué todas estas cosas son necesarias, porque tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, de alguna manera, fíjense cómo los espacios de descanso están marcados por estas cosas, por la necesidad del sol. Vieron los 15 minutos del sol a diario en el cuerpo, es beneficioso para la salud. Fíjense cómo el mismo proyecto, ese gran espacio, esa gran tira que se va quebrando, que se quiebra en 2 puntos, que junta el gimnasio, junta talleres, junta una serie de programas de ese tipo, encuentra en la terraza también la posibilidad de tomar el contacto pleno con la naturaleza y con el sol, ¿no? Y después en los últimos, creo que son 2 últimas cuestiones de proyecto, tienen que ver con estas 2 escuelas japonesas. Por un lado, esta escuela Fuji, que los arquitectos cuentan que se inspiraron cuando... por un lado es una escuela que para ellos retoma una guardería, ¿no? Que retoma valores de la arquitectura japonesa tradicional. Sobre todo en esta relación que media entre el lleno y el vacío y la naturaleza. Y es un proyecto que resuelve con muchísima sencillez el rasgo característico de la tradición japonesa, de la tradición de la arquitectura japonesa. Sintetiza en ese gesto, ¿no? Ese dibujo rápido, sintetiza
la característica de la arquitectura japonesa. También responde al modelo educativo, ¿no? Que es un modelo que probablemente apunte a un desarrollo sostenible, porque son todas estas preguntas las que se nos van generando a nosotros en este presente, digamos, ¿no? Nosotros hoy tenemos un presente en donde tenemos que estar pensando cómo hacemos saludables los espacios, ¿no? Cómo hacemos que el modelo de educación responda a este desarrollo sostenible. Por ejemplo, los finlandeses, yo hace unos cuantos años fui a una mesa redonda, a una charla que daba el ministro de Educación de Finlandia, que ha sido quien ha revolucionado de alguna manera la educación en el mundo. Todo el mundo habla del modelo finlandés y el modelo de educación, ¿no? De la escuela. Y él decía que en realidad es como que bajaron todos los contenidos en el inicio de la escolarización. Y el primer contenido imprescindible y necesario de dominar para poder pasar a otros contenidos es la comprensión de textos. No hay problema matemático que no se pueda resolver si uno comprende el texto. Y que la mayoría de los problemas de matemáticas en realidad tienen su fundamento en que lo que primero falla es la comprensión del texto. Con eso nosotros, cuando lo llevamos a la disciplina, muchas veces nos quedamos en la anécdota de lo que estamos viendo. Y en realidad, cuando nos empezamos a preguntar, ¿para qué se hizo eso? ¿No? ¿Para qué se hizo eso? Ahí empezamos a comprender. Entonces, en la comprensión de eso, por eso decimos, ¿no? Si la escuela esa que propone la trama, como después la Universidad Libre de Berlín, de Candil y Yoshiki Woods, son los que en realidad dan inicio, dan puntapié, empiezan a dar respuestas de la disciplina a un problema que es el de la educación, a partir de la condición que venga. No importa si es la Segunda Guerra Mundial, si es la pandemia, si es la peste, no importa cuál haya sido del todo el problema, pero sí importa ir a buscar la respuesta de ese para qué sucedió. Bueno, nosotros hoy tenemos que pensar en un desarrollo sostenible de nuestro planeta, te diría, y bueno, y la cuna de ese desarrollo sostenible tiene que empezar en la escuela primaria, ¿no? El edificio, por otra parte, aparecía, creo que en la imagen anterior, Willy, la terraza de la Casa Milá, que ellos la ponen en valor como una inspiración, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando conocieron eso, los arquitectos hicieron toda la vuelta, y se dieron cuenta que era una invitación permanente al juego, esa terraza de la Casa Milá de Antonio Gaudí en Barcelona. Entonces, ahora sí, si querés, pasamos, decimos que entienden que el juego es el juego es una fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, decidieron hacer una arquitectura neutra, que fuera como una especie de caja silenciosa, digamos, y que en realidad el espacio lo arme el chico, que es el protagonista, ¿no? Es el usuario, el protagonista principal de ese espacio. Y después todo, a partir de tener las ideas claras, en este sentido, todo se hace sencillo, ¿no? Después vemos, bueno, cuando vemos la implantación, cuando estudian la implantación, esto está en un terreno en la esquina, ¿no? Entre una pequeña calle y una avenida, entonces cómo el edificio empieza a encontrar la mejor orientación y a proteger este movimiento de la avenida. Tiene también una estructura muy continua y flexible, que habla de esto que hoy hablaba también Horacio, ¿no? Tan distinto a los pupitres del Colegio Nacional atornillados al piso. La estructura espacial, al ser continua y a ser flexible, te está invitando a pensar que en realidad no está nada dicho, como vos tenés que estar y apropiarte del lugar. Entonces, ese es el gran desafío que tiene
esta manera de... Y tampoco te dice abrir la puerta para ir al recreo. Miren, ¿quién abre la puerta para ir al recreo? ¿Dónde está el recreo en esa imagen? El recreo es todo el tiempo, es adentro, es afuera. El recreo es la propiedad del chico, ¿no? El juego es lo que impregna esta edad de la guardería, ¿no? Creo que tenemos otra imagen ahí, ¿no? Que ilustra el juego, sea individual, fíjense, ¿no? Un niño solo en un tapiz. Acá yo no sé qué me pasó. Individual o, ahí está, o estos juegos que parecen que se arman como colectivos, ¿no? Donde de pronto en ese patio se hace un montículo de tierra y se genera un juego que es tan sencillo como subir, bajar, y esas cosas que los chicos hacen y que nosotros seguramente hemos hecho con más o menos memoria cuando éramos chicos, ¿no? Después el modo de construir está totalmente de acuerdo con la idea del edificio, ¿no? No se separa, el modo de construir de ninguna manera se separa de lo que el edificio quiere traducir. Y la naturaleza, en la próxima se ve, porque se ve el corte, donde el árbol es constitutivo, por eso les digo, es constitutivo del proyecto. Tan importante lo que está construido, ¿no? Los soportes de la estructura metálica, como el agujero que permiten que la copa del árbol pase y arme también en el nivel superior, que es el techo de la escuela, un lugar que sigue siendo un lugar para juegos. Creo que en la otra, Willy, también vemos con más claridad esto que les cuento, ¿no? Es una escuela que es una guardería, ¿no? Que con muy pocos elementos sostiene una idea muy clara de arquitectura, de tradición en la arquitectura y de educación, ¿no? Uno no se imagina una estructura educativa rígida, ¿no? Y después también, bueno, estas variantes que tienen que ver, educativas, que tienen que ver o tanto por la educación por el arte, como educación en libertad, son todas maneras de entender los procesos educativos, ¿no? Y a veces nos metemos en estructuras muy rígidas educativas, ¿no? Que son las que después terminan atentando con la propia formación, porque por tener que hacer determinadas cosas, después a la larga las olvidás, es difícil apropiarte de ellas. Hay toda una serie de cuestiones en las que uno tiene que pensar. Y la arquitectura tiene mucho que decir en este tema. Pero hay que volver a hacerse las preguntas esas esenciales, ¿no? ¿Cómo es el tiempo de hoy? ¿Cómo se construye en el tiempo de hoy? Y ahora les quería mostrar una última obra, que también es una guardería y un jardín, donde responde casi a la misma forma, en realidad la forma pasa a la próxima, lo que hace es acercar el techo, casi que elimina la escalera, ¿no? Y hace como una continuidad entre que estoy arriba en el patio de arriba o estoy en el patio de abajo. Entonces entro por el punto ese donde se juntan, ¿no? Techo y tierra, y genero esa continuidad por un lado, y evito la escalera, que a lo mejor quizás haya tenido algún problema, o invita a un juego distinto, un juego más continuo. Después la particularidad que tiene este otro jardín es que está construido todo en madera, que es un material tan viejo como el tiempo, y absolutamente nuevo, porque han encontrado la manera
ustedes saben que Japón tiene muchos problemas sísmicos, han encontrado la manera de construir edificios en madera que puedan soportar casi cualquier nivel de terremoto, que en otros momentos esto era difícil de imaginar. Si pasás a la próxima, también aparece un material que es, primero, que la escuela es como un juego toda también, ¿no? Acá no solamente tiene el techo planteado en términos de juego, sino que tiene también esto, los escondites. Vieron que en la infancia buscar el refugio, buscar el rincón, buscar el escondite es parte del aprendizaje, ¿no? Bueno, eso está planteado, la escuela también responde a eso, al elevarla del piso. Y después también el material madera, vieron que es fácil que uno se acerque y ponga la mano sobre una madera, ¿no? Y sienta esa textura y sienta esa temperatura. Es mucho más difícil estar acariciando una pared de hormigón, digamos, ¿no? Porque es como distintas las cuestiones que transmite un material y otro. Por eso me interesaba también traer esta escuela. Y unas últimas reflexiones finales, que son 3 imágenes, ¿no? Esta de Kant, que dice que si cambias un programa liberas fuerzas maravillosas, porque el individuo nunca comete el error de hacer que solo le complazca a sí mismo, complaces a la sociedad con tu programa. Otra segunda reflexión de May, que dice que no son escuelas modernas aquellas construidas en estos últimos años que han puesto una manta nueva sobre los viejos programas, sino aquellas que junto a los problemas de forma resuelven también los del espíritu y la educación. Y la última de las reflexiones, que se las voy a dejar y van a quedar pensando después del recreo que se van a tomar, que recuerdo que cuando era niño, decía Kant, solíamos tirar el balón por la ventana del primer piso. Nunca íbamos a un espacio especialmente pensado para jugar. El espacio del juego se establecía en el momento de jugar. Esto es muy importante. ¿Qué es el juego? ¿Es el lugar? ¿Es el tiempo? Entonces, él lo responde con esta oración que es muy sencilla, pero que el juego en realidad es inspiración, no es organización. En todo caso, el juego deportivo sí responde a términos de organización, ¿no? Porque hay un reglamento, hay algo que rige el juego deportivo. Pero el juego espontáneo, el que asiste en las primeras infancias, y ojalá no deje de asistir nunca, es así, es inspiración. Bueno, yo hasta acá quisimos sumar un poco todas estas cosas que estamos trabajando en teoría, tanto del año pasado como que tienen que ver con eso, ¿no? Con habilitar volver a pensar las cosas. Son proyectos inspiradores también, todos los que hemos recorrido. Yo sugiero que si tienen anotados los ejemplos por los que hemos pasado, los estudien. Todos suman aportes, no importa si son de 1905 o si son de 2020. Todos van sumando su aporte, van haciéndonos reflexionar en un sentido o en otro. Y después otra de las cosas, ¿no? El proyecto es como una continuidad. Yo a veces digo, uy, hay que empezar un tema nuevo, ¿no? Por ahí decimos, les cuesta siempre tema nuevo. Y yo pensaba, che, pero ¿por qué no seguimos pensándolo en términos de continuidad? ¿No? Y que en realidad lo que haces es abrir nuevas puertas. También yo no sé si no está bueno por ahí hablar, Horacio, de Brasilia, ¿no? Pues es que cuando vos estabas contando alguna de las escuelas decía, bueno, también Brasilia, ¿no? Y esa macro manzana con
la guardería, la escuela primaria y la escuela secundaria, en el corazón, digamos, de la macromanzana, donde está la vivienda, ¿no? En unidad de vida, unidad de espacio, vivienda, educación, ¿no? Brasilia tiene ese planteo que está pensada también como para que un chico recién a los 18 años, cuando va a la universidad, salga y tenga que cruzar una avenida, digamos, ¿no? O está pensada que puede resolverse en esa macromanzana todo su sistema de vida, tiene incluido el deporte, tiene incluido el culto, que en Brasil es muy importante, la educación y la vida. Además nosotros, en nuestra ciudad y en muchos cascos urbanos consolidados, inclusive en algunas ciudades del interior, se da esta relación. Claro. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo imagino la manzana donde está la escuela 2 o la escuela 10 en el casco urbano, Claro. Donde es lo que nosotros llamamos el tejido mixto de la ciudad. Diríamos, o sea, hay cierta arquitectura en donde conviven, ¿no? O la manzana así, donde está el Sagrado Corazón, 57, donde se convive de una manera, digamos, por la parcela, pero un poco donde se da ese tejido mixto, donde se da la vivienda y la educación. Claro. En mucha parte de la trama del tejido. Ahora, esta idea general que uno aplica en casco urbano también podría ser aplicada a, como dice Verónica, cuando uno diseña una periferia o uno diseña una ciudad nueva. Por eso que yo creo que un poco la idea de hoy fue traer del lado del contenido del tema, del contenido, qué significa el tema, para qué hacemos esto, y entender el contenido del tema en cuanto a qué significa o qué tipo de espacio es un edificio para la educación. Pero ustedes, como ya están metidos en el proyecto, hay mucho que ya tienen encaminado. O sea, claro. porque hay mucho del partido que tomaron en este edificio que hicieron, en cómo integraron el pasaje, en cómo que ya les va a dar una forma. Quizás lo que esta charla fue agregarle contenido a esa forma. Si ustedes son conscientes del contenido, porque a la larga, a ver, yo veo la Facultad de Arquitectura de Vilanova Artigas, y a la larga no deja de ser un paralelepípedo de hormigón con una continuidad espacial. Y a mí me dicen que eso es un museo de arte moderno, y me lo creo, y también funciona ahí un museo de arte moderno. O me dicen que ahí está, no sé, unos laboratorios de investigación, y también puede ser. O sea que, en cierta manera, si ustedes son conscientes del contenido que le quieren dar al espacio, el espacio también tiene cierta autonomía y tiene cierto valor. En el sentido que también, a ver, yo podría poner el programa de la escuela en el pasaje de Dardo Roche, funciona perfectamente. ¿Entienden lo que voy? O sea que también hay un espacio que ustedes ya tienen en la cabeza y que es posible. O sea, no es que tengan que empezar de cero y tengan que agarrar el programa y que dos cuadraditos y tanto. No, ustedes empiecen a trabajar como continuidad con el espacio. Sí, hoy le tiramos unas puntas, que seguramente hay lugares por la función que están más de acuerdo a ciertas estructuras espaciales y otros lugares que están más de acuerdo a otros tipos de estructuras espaciales. ¿Qué sé yo? El Zoom, o el gimnasio, me acuerdo, los lugares grandes, o la biblioteca, o el bar, o las aulas, o los laboratorios. Pero me parece que hay una continuidad total con el, por lo menos espacial, con el proyecto. Claro. ¿Tienen? El lugar es, si uno dice el lugar es todo, que ya quedó bastante definido, es lo que vos decías, ¿no? Y bastantes pautas de apropiación, de conectar la escuela con el lugar hay en cada uno de los proyectos, y esto no es una valoración, es una realidad, digamos, ¿no? Cuando nosotros vemos los proyectos que ustedes han hecho, decimos, ya todos tienen la idea, ¿no? De cómo esto después se conecta.
si el lugar es ese nuevo todo, el nuevo edificio es una parte de ese todo, no está por fuera de eso. O sea, ahora, ¿con qué ideas yo imprimo? ¿Con qué ideas sobre la educación yo imprimo ese edificio? Y bueno, ahí está la disciplina, ahí está el arquitecto, y después en el cómo estará el diseño, ¿no? El qué y el cómo. Nunca está mal preguntarse qué y cómo. Eso de Kant, que usamos para primera clase de teoría, bueno, tiene validez, pero muchas veces uno está perdido, ¿viste? Pero porque quiere estar buscando alguna cosa que en realidad, bueno, ¿qué es? ¿Y cómo? Es tan simple y tan complejo como eso. Y después sí, yo creo que hay que volver a pensar y a poner en valor todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que es sustentable, con la naturaleza. Habrá que observar más la naturaleza y proyectar también más en consecuencia, ¿no?